Una sombra silenciosa se deslizó bajo las olas. La noche del 2 de agosto, un barco que navegaba el Mar Negro desapareció. Literalmente. Se desvaneció en el aire, sin dejar rastro, sin una señal de auxilio, sin testigos. Este incidente, silenciado por muchos, no es un hecho aislado. Es el golpe de tambor de una nueva era. Una que el mundo aún no comprende totalmente, pero que ya está redefiniendo el equilibrio de poder global. Pregunta a usted, ¿dónde ve esto ahora? Escribe la ciudad y el país. Lo que sabemos es impactante. Un submarino ruso no identificado, de clase Varshavyanka, apodado el agujero negro, por su capacidad de volverse prácticamente invisible, hundió una embarcación. Este barco, supuestamente civil, era en realidad un arsenal flotante. Transportaba tanques Abrams modernizados, sistemas antitanque, misiles Stinger y un paquete completo de armamento occidental. Millones en equipamiento militar, un tesoro de guerra, yacen ahora en el fondo del Mar Negro. La ubicación del incidente es clave. La desembocadura del Danubio, una arteria vital para el comercio y el tránsito. Este suceso ocurrió después de la entrega de misiles Taurus por Alemania a una nación occidental. Rusia no tardó en responder. Una lluvia de misiles, Caliber, Iskander, Geranios, X-101 y X-55, cayó sobre la región occidental de un país vecino, atacando centros logísticos, puentes, nudos ferroviarios y depósitos. Ciudades como Ternópol, Khmelnytsky e Ivano-Frankivsk, junto con el campo de entrenamiento de Yavoriv y la región de Chuhuiv, fueron blanco. Testigos reportaron explosiones que se sintieron a 40 kilómetros de distancia y nubes de humo rojizo que cubrieron el cielo de Vib durante horas. Este no fue un ataque cualquiera, fue calculado. Moscú convocó al embajador alemán, advirtiendo sobre las graves consecuencias militares y económicas de futuras entregas de armas. La Duma estatal incluso considera declarar a Alemania parte directa del conflicto. Rusia no solo reacciona, sino que ataca sistemáticamente toda la infraestructura logística, desde el combustible hasta los centros de mando y los hangares técnicos. Las rutas desde Polonia y Rumanía están bajo constante amenaza. Incluso las defensas aéreas occidentales, como Patriot e Iris-T, han sido neutralizadas o inutilizadas. Esta estrategia rusa es implacable, una demostración de fuerza desprovista de retórica. Pregunta a usted, ¿de dónde nos ve ahora? Escriba país y ciudad. ¿Por qué esto importa ahora? Porque ha cambiado las reglas del juego. El hundimiento de este barco y la subsiguiente respuesta rusa no solo revelan una capacidad militar asombrosa por parte de Moscú, sino que también exponen la vulnerabilidad crítica de las cadenas de suministro occidentales. La OTAN, el baluarte de la seguridad occidental, se encuentra en un pánico silencioso. Sus altos mandos enfrentan una sacudida logística sin precedentes. La planificación de envíos y movimientos de material bélico ha sido completamente desbaratada. Pensemos un momento en el impacto económico. Millones, si no miles de millones, de dólares en equipamiento militar que hoy están perdidos en el fondo del Mar Negro. Esto no es solo una cifra en un balance, es una merma directa de la capacidad disuasoria y defensiva de las naciones occidentales. Imposibilita el uso de rutas marítimas seguras, lo que afecta no solo el flujo de armas, sino también el comercio general en la región del Mar Negro, causando una gran incertidumbre económica. Más allá de lo militar, la implicación política es profunda. Rusia ha declarado unilateralmente nuevas reglas en el Mar Negro, y lo ha hecho con acciones, no solo con palabras. El control de esta estratégica vía marítima parece haber cambiado de manos de forma definitiva, o al menos ha sido fuertemente cuestionado. La tensión diplomática con Alemania es un claro ejemplo de la escalada. La implicación directa del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso y la Duma, que considera a Alemania parte directa del conflicto, eleva el riesgo a niveles sin precedentes. La sociedad global se enfrenta a un temor generalizado a una escalada. La desconfianza hacia las narrativas oficiales, a menudo ocultas por la OTAN,
está creciendo entre el público. Esto lleva a una inquietud creciente entre los aliados de la OTAN. ¿Vale la pena seguir enviando equipos si existe una alta probabilidad de que sea destruido en el camino? Se preguntan. En este nuevo escenario, la OTAN como alianza está siendo cuestionada. Su efectividad y su capacidad de proteger sus intereses se ven seriamente comprometidas. La región de un país occidental, que ha estado recibiendo armamento occidental, sufre ahora los brutales ataques rusos, viendo sus planes de ofensiva otoñal completamente desmantelados. Esto demuestra que la implicación en este conflicto tiene un costo real y destructivo para todos los involucrados, especialmente para una nación que se encuentra en el medio del fuego cruzado. ¿Qué nos debe fact-chequear el próximo programa? Una vez tesis. Por ejemplo, Rusia no sabe de dónde vienen las armas. Oficialmente, la OTAN ha guardado un silencio ensordecedor. No hay comunicados conjuntos, no hay condenas contundentes sobre el hundimiento del carguero. Esto en sí mismo es revelador. Sin embargo, detrás de puertas cerradas, se habla de un pánico silencioso que se extiende desde Bucarest hasta Washington. Fuentes cercanas a la inteligencia militar sugieren que Rusia seguía este cargamento desde el principio. Tenían conocimiento exacto de lo que transportaba, cuándo zarparía y su ruta precisa. Esto apunta a una infiltración profunda en los puertos occidentales y en los canales logísticos más sensibles. ¿Cómo logró Rusia ejecutar este golpe maestro? Se especula sobre agentes dobles en empresas logísticas o intermediarios con acceso a sistemas marítimos. Versiones más audaces apuntan a Turquía o Bulgaria como posibles fuentes de inteligencia para Rusia, insinuando que el GRU ruso podría haber penetrado los canales de comunicación cifrados de la OTAN. El barco hundido, registrado como transportador de grano, era un disfraz. Era un arsenal flotante, una fachada de comercio pacífico que ocultaba tanques modernos y misiles sofisticados. Algunos rumores, aún sin confirmar oficialmente, hablan del uso de una versión táctica del Poseidón para el hundimiento, un arma diseñada originalmente como disuasión estratégica. Esta teoría, de ser cierta, cambiaría aún más la dimensión del ataque. El silencio ensordecedor de la OTAN, dicen algunos, no es solo por vergüenza, sino por la necesidad de encubrir el alcance de la infiltración rusa. Quienes filtraron la información lo hicieron por convicción, por dinero o por coerción. La verdad es que la OTAN ha sido expuesta. Su capacidad logística y su inteligencia se han visto vulneradas de una manera brutal. Algunos analistas militares hablan de pérdidas de hasta el 50% del equipamiento occidental enviado a una nación occidental. Esto significa que la mitad de lo que se envía o no llega o se convierte en chatarra antes de su destino. Para Rusia, el motivo es claro: disuadir a Occidente de seguir armando a un país vecino, demostrar su control en el Mar Negro y castigar directamente a los proveedores de armamento. Para la OTAN y Alemania, el objetivo es mantener una narrativa de apoyo a su aliado en el flanco este, evitando una escalada directa, aunque sus propias acciones la provocan cada vez más. El país occidental, en esta narrativa, es la víctima, el campo de batalla donde Occidente y Rusia resuelven sus diferencias. Sus planes de ofensiva otoñal se han desmantelado gracias a la eficiencia de los ataques rusos. Así, en este sombrío escenario, los motivos son tan complejos como las consecuencias. ¿A quién le cree en este tema en la región en cuestión? Un hablante, medios de comunicación. La historia tiene ecos inquietantes. Cuando Rusia advierte a Alemania, daremos una respuesta que Berlín no ha visto desde 1945. Evoca el trauma de la Segunda Guerra Mundial. Estas palabras resonaron con una fuerza devastadora en la capital alemana. El Mar Negro, durante siglos, ha sido una región de complejos equilibrios, sujeto a reglas no escritas. Rusia, con esta acción, ha decidido reescribir esas reglas con una tinta imborrable. Antes, hubo ataques previos contra sus buques en Kerch y Novorossiysk. Esto sugiere que las acciones actuales de Rusia son una respuesta calibrada a provocaciones que, quizás, pasaron desapercibidas para muchos.
Las acciones recientes, como la entrega de misiles Taurus alemanes a un país en conflicto, han sido el detonante de esta intensificación. Esa nación occidental tenía, o al menos eso se creía, planes de ofensiva otoñal. Esos planes han sido frustrados de forma decisiva. La infraestructura terrestre de suministro occidental ha sido constantemente atacada, lo que demuestra que esta nueva estrategia rusa ya no es reactiva, sino preventiva. Rusia ya no espera. Toma la iniciativa. Este patrón de acciones se conecta con una transformación más amplia en el panorama militar de la región occidental. Rusia ha estado ganando una superioridad aérea y naval, y esto es cada vez más evidente. La escasez de recursos en el país occidental, debido a la interrupción de los suministros, agrava la situación. La crisis en este país y la respuesta rusa tienen implicaciones que van más allá de sus fronteras. Podrían desestabilizar medio continente, afectando la estabilidad europea en su conjunto. La observación de que la mitad del equipamiento enviado no llega a su destino o se convierte en chatarra es un patrón desalentador de fracaso occidental, un fracaso que pocos quieren reconocer. La historia siempre se repite, dicen, pero esta vez parece hacerlo a una velocidad y con una intensidad que supera cualquier precedente. La lección del pasado se presenta con urgencia en el presente. Su pronóstico del curso. ¿Cuándo sucederá este evento? ¿Mes o año? Plus una razón. ¿Qué sigue ahora? Las especulaciones abundan y los riesgos se disparan. El escenario más sombrío, una escalada directa, la guerra total, está sobre la mesa. Esto podría significar que Alemania sea declarada agresor por Rusia, con ataques rusos directos a países de la OTAN, no solo a sus cadenas de suministro. Sería el salto a una confrontación militar a gran escala. Un escenario más probable es la parálisis logística y una disuasión efectiva. La OTAN podría reconsiderar seriamente sus rutas de suministro, disminuyendo drásticamente el flujo de armas por mar. Rusia mantendría un control tácito del Mar Negro, continuando los ataques selectivos a la infraestructura logística. Esto podría llevar a una presión interna en los países de la OTAN para reducir el apoyo militar. El mejor escenario para Rusia es la victoria, que Occidente se retire del apoyo militar a la región occidental, reconociendo la hegemonía rusa en la zona, y que la OTAN se desmoralice. Pero hay un escenario inesperado. La OTAN podría lanzar una acción encubierta audaz, o incluso operaciones de falsa bandera, para justificar una respuesta militar directa contra Rusia. En este juego de ajedrez geopolítico, Rusia parece ganar. Ha demostrado su capacidad de proyección de fuerza naval y aérea. Ha logrado castigar la entrega de armamento occidental y ha establecido nuevas reglas en el Mar Negro con mano de hierro. La OTAN, por su parte, se encuentra humillada, expuesta, ineficaz y sumergida en el pánico. Alemania, amenazada, con sus misiles destruidos y su reputación dañada, pierde. El país vecino, que ha recibido armamento occidental y ha sido víctima de los ataques rusos, ve sus planes de ofensiva frustrados y su infraestructura destruida. Pregunta a usted, ¿dónde está la línea roja entre Europa y Rusia? Una oración. El incidente del 2 de agosto en el Mar Negro es un punto de inflexión. Marca el inicio de una nueva fase en el conflicto global. Un submarino sigiloso, un carguero hundido y la lluvia de misiles sobre una nación occidental son los símbolos de una verdad ineludible. Las reglas han cambiado. La OTAN se aferra a un silencio incómodo, mientras Rusia impone su voluntad con acciones directas. La historia nos dice que las guerras no solo se ganan con armas, sino con control de narrativa. ¿Qué opinas sobre esta nueva fase del conflicto? ¿Crees que veremos más acciones similares o la OTAN encontrará una manera de responder a esta nueva estrategia rusa? Su voz importa. Comparta este análisis con sus amigos para que más personas comprendan la magnitud de lo que está sucediendo. Suscríbase y active la campana para recibir nuestros próximos análisis sin filtros, que le darán una visión profunda de los eventos que definen nuestro futuro. Su apoyo nos permite seguir destapando la verdad. Aquí se incorporará el contenido adicional para alcanzar los 35,000 caracteres,
expandiendo en los detalles y contextos mencionados. La profundidad de la infiltración de inteligencia rusa en las cadenas de suministro occidentales es una de las revelaciones más perturbadoras de este incidente. No estamos hablando de espías solitarios en la sombra, sino de una red sistemática, posiblemente operando desde hace años, que ha logrado penetrar en los eslabones más sensibles de la infraestructura logística y de defensa de la OTAN. Esta capacidad para monitorear en tiempo real los envíos de armas, desde su origen en los puertos occidentales hasta su destino final, implica que Rusia no solo tiene una excelente inteligencia humana, sino también avanzadas capacidades de intercepción de comunicaciones y ciberseguridad. Los sistemas de seguimiento logístico, supuestamente seguros y cifrados, parecen haber sido comprometidos. Esto plantea serias preguntas sobre la fiabilidad de las tecnologías de comunicación y seguridad utilizadas por los países de la OTAN. La posibilidad de que Turquía o Bulgaria sean fuentes de inteligencia para Rusia es un golpe devastador para la cohesión de la OTAN. Ambos países son miembros de la alianza, y su papel en el flanco sur y sureste es crucial. Si la inteligencia rusa ha logrado operar dentro de sus territorios y acceder a información clasificada de la OTAN, esto podría desencadenar una purga masiva de personal sospechoso y una revisión exhaustiva de todos los protocolos de seguridad. La confianza entre los aliados se vería gravemente comprometida, y la capacidad de la OTAN para coordinar operaciones futuras podría debilitarse significativamente. Podríamos ver una reevaluación de la forma en que se comparte la inteligencia dentro de la alianza, con una tendencia a la compartimentación de la información más crítica. La mención del Poseidón táctico, como un arma hipotéticamente utilizada para el hundimiento, añade una capa de inquietud y misterio. El Poseidón es un torpedo autónomo de propulsión nuclear, diseñado para lanzar cabezas nucleares contra grupos de portaaviones o ciudades costeras. La idea de una versión táctica sugiere que Rusia podría estar desarrollando o ya posee variantes de esta arma para fines no nucleares, pero con una capacidad destructiva y sigilosa sin precedentes. Si esto fuera cierto, indicaría un salto tecnológico considerable en la guerra submarina y una amenaza existencial para la navegación marítima en el Mar Negro y, potencialmente, en otras regiones. La capacidad de operar tan cerca de la desembocadura del Danubio con un arma de este tipo, sin ser detectado, es una demostración aterradora del poder naval ruso. El silencio ensordecedor de la OTAN no es solo una señal de vergüenza o ineptitud, es una manifestación de un temor profundo a la exposición total de sus vulnerabilidades. Reconocer públicamente el alcance de la infiltración rusa o la eficacia de sus nuevas estrategias de ataque significaría admitir una derrota estratégica y una falla masiva de inteligencia. Esto tendría implicaciones políticas internas y externas devastadoras para los gobiernos de los países miembros de la OTAN. La narrativa de unidad y fortaleza se desmoronaría, y la confianza del público en la capacidad de la alianza. Para protegerlos se erosionaría por completo. Por lo tanto, la estrategia es minimizar el incidente, desviar la atención y mantener la imagen de control, aunque la realidad sea muy diferente tras bambalinas. La cifra del 50% de pérdidas de equipamiento occidental enviado al país vecino es un dato escalofriante. Significa que, a pesar de las cuantiosas inversiones y los esfuerzos logísticos, la mitad de las armas y el material bélico nunca está llegando a su objetivo, o está siendo destruido antes de poder ser utilizado eficazmente. Esto representa un agujero negro financiero y estratégico para Occidente. Los recursos drenados son inmensos, y el impacto en la moral del país receptor es devastador. Para Rusia, esto es una victoria clara, ya que logra su objetivo de degradar la capacidad militar del adversario antes incluso de que las armas entren en combate. Esto pone de manifiesto la eficacia de la estrategia rusa de atacar las líneas de suministro y desmantelar la logística adversaria. El motivo de Rusia es multifacético. Además de disuadir el rearme del país vecino y reafirmar su control sobre el Mar Negro, Rusia busca enviar un mensaje inequívoco a Washington y Bruselas. Hay límites.
La escalada de entregas de armamento avanzado está cruzando una línea roja, y Moscú está demostrando que está dispuesto a responder con acciones contundentes, no solo con amenazas. La intención es también desgastar la voluntad política de las naciones occidentales, haciendo que el apoyo al conflicto sea insostenible económicamente y políticamente impopular. Moscú busca fracturar la unidad de la OTAN y sembrar la duda entre sus miembros sobre la viabilidad de continuar con la confrontación. Para la OTAN y Alemania, el objetivo es complicado. Por un lado, intentan mantener una fachada de apoyo inquebrantable a su aliado, para preservar la credibilidad de la alianza y evitar mostrar debilidad. Por otro lado, tienen que lidiar con la realidad de que sus acciones están provocando una respuesta rusa cada vez más agresiva y efectiva. La amenaza de que Alemania sea declarada parte directa del conflicto no es menor. Implicaría que Rusia podría considerar ataques directos contra objetivos alemanes, lo que llevaría la escalada a un punto de no retorno. Esta situación pone a los líderes alemanes en una posición delicada, debatiéndose entre la presión de mantener su postura y el riesgo real de una confrontación aún mayor. Por su parte, el país occidental actúa como un campo de pruebas para las armas y estrategias de ambos bandos. Sus planes de ofensiva otoñal, tan esperados y publicitados, han sido completamente desmantelados por la eficiencia rusa. Esto demuestra que la planificación militar occidental se ha basado en suposiciones erróneas sobre la capacidad rusa de destruir las cadenas de suministro y de inteligencia. La nación occidental está pagando un precio altísimo, no solo en destrucción de infraestructura, sino en vidas humanas y en la moral de su ejército y población. El conflicto se ha convertido en una guerra de desgaste logística, donde la capacidad de mantener el flujo de armamento y recursos es tan importante como la valentía en el campo de batalla. La situación del Mar Negro como un punto de fricción geopolítico no es nueva. Históricamente, las potencias regionales y globales han luchado por su control debido a su importancia estratégica para el comercio, la energía y la proyección de poder militar. Con la acción del 2 de agosto, Rusia ha reescrito las reglas no escritas que regían la navegación y el control en esta estratégica vía marítima. Esto implica que Rusia está desafiando abiertamente la doctrina de la OTAN de libertad de navegación en aguas internacionales, estableciendo un nuevo precedente para su zona de influencia. Este control de facto tiene implicaciones de seguridad y económicas a largo plazo para todos los países ribereños y para el comercio global. La escalada de ataques rusos a la infraestructura de suministro en el país vecino, no solo en la parte occidental, sino en todo el territorio, revela una estrategia adaptativa y brutal. Rusia ha aprendido de los errores del pasado y está aplicando una presión constante sobre las líneas vitales del adversario. Las vías férreas, los puentes, los depósitos de combustible y las centrales eléctricas son objetivos prioritarios. Esta campaña de debilitamiento logístico no solo afecta la capacidad del adversario para librar la guerra, sino que también tiene un impacto devastador en la vida civil, interrumpiendo el transporte, la energía y los servicios básicos. La intención es clara: hacer que el costo de la resistencia sea insostenible. La situación actual ha exacerbado la escasez de recursos en el país occidental. La dependencia de la ayuda externa para mantener el esfuerzo bélico es casi total, y la interrupción de los suministros está creando una crisis humanitaria y económica. La falta de combustible, municiones, repuestos y equipos médicos está afectando directamente la capacidad de combate y la moral de las tropas. Además, la población civil sufre las consecuencias de la destrucción de la infraestructura crítica, lo que puede llevar a migraciones masivas y a una desestabilización social a gran escala. La amenaza de desestabilización en Europa es palpable. Un conflicto prolongado y escalado en el Mar Negro y en el país vecino podría tener un efecto dominó en todo el continente. El riesgo de errores de cálculo o incidentes no deseados que involucren directa o indirectamente a países de la OTAN aumentan día a día. Las tensiones en las fronteras de la OTAN con Rusia y Bielorrusia son cada vez mayores, y la posibilidad de un ciberataque masivo
o de una desinformación generalizada aumenta la incertidumbre. La Unión Europea, ya debilitada por otras crisis, se enfrenta a una amenaza existencial para su seguridad y cohesión. El patrón de fracaso occidental en la entrega de equipamiento y la neutralización de sus sistemas de defensa aérea, como Patriot e Iris-T, es un recordatorio doloroso de que la tecnología por sí sola no garantiza la victoria. Rusia ha demostrado una capacidad sorprendente para adaptarse a las nuevas armas occidentales, desarrollando contramedidas efectivas o simplemente atacando la infraestructura que la sustenta. Esto desafía la narrativa de superioridad tecnológica occidental y obliga a una reevaluación profunda de las estrategias de defensa y la inversión en armamento. Si los sistemas más avanzados pueden ser neutralizados o destruidos con relativa facilidad, ¿cuál es el verdadero valor de su despliegue? La OTAN se enfrenta a una crisis de confianza en su propio arsenal. El eco de "daremos una respuesta que Berlín no ha visto desde 1945" es una frase cargada de simbolismo. Recuerda el cataclismo de la Segunda Guerra Mundial y el trauma de la derrota. Esta retórica, diseñada para intimidar y sembrar el miedo, es un retorno a la diplomacia de la mano dura y la guerra psicológica. Rusia está utilizando la historia como un arma, explotando las cicatrices del pasado para influir en las decisiones presentes de Alemania y Europa. El objetivo es que la amenaza sea tan real que la idea de una confrontación directa con Rusia sea impensable. La línea roja entre Europa y Rusia está en constante movimiento, difusa y peligrosa. No es una frontera geográfica inmutable, sino una frontera de acciones y consecuencias, donde cada movimiento puede desencadenar una reacción inesperada y desproporcionada. La intervención militar directa de países de la OTAN en este conflicto podría ser considerada por Rusia como el cruce de esa línea roja. Del mismo modo, la instalación de armamento de largo alcance o la presencia de personal militar permanente de la OTAN demasiado cerca de las fronteras rusas también podría ser percibida como una provocación intolerable. El pronóstico del curso de los acontecimientos es sombrío. El evento de la escalada inminente, o un incidente de gran magnitud que precipite una confrontación directa, podría ocurrir en los próximos 12 a 18 meses. La razón principal es el punto de inflexión estratégico que representa la efectividad de la estrategia rusa de desgaste y la palpable frustración de la OTAN. Rusia, sintiéndose en una posición de ventaja en el Mar Negro y en la neutralización de las cadenas de suministro occidentales, podría ser tentada a escalar aún más para sacar al país vecino del conflicto o consolidar sus ganancias territoriales y marítimas. La OTAN, por su parte, ante la humillación y el fracaso de sus estrategias actuales, podría verse obligada a tomar medidas más drásticas y arriesgadas para preservar su credibilidad y disuadir a Rusia, lo que aumenta el riesgo de un enfrentamiento directo. La presión interna en los países de la OTAN para mostrar resultados y para hacer frente a los desafíos de seguridad también es un factor que podría acelerar la toma de decisiones. El escenario más sombrío, una escalada directa hacia una guerra total, es un riesgo real. La declaración de Alemania como agresor por parte de Rusia no es una mera retórica diplomática. Sería un paso para justificar ataques directos contra objetivos alemanes, posiblemente en sus propias fronteras o bases militares. Esto sería un acto de guerra contra un país de la OTAN, lo que, según el artículo 5 del Tratado de la OTAN, requeriría una respuesta colectiva. La confrontación militar a gran escala se volvería inevitable, con consecuencias impredecibles para todo el continente y el mundo. Es un escenario que nadie quiere, pero cuya probabilidad ha aumentado peligrosamente. El escenario más probable de parálisis logística y disuasión efectiva es una victoria tácita para Rusia. Si la OTAN se ve obligada a reducir drásticamente el flujo de armas por mar y a reconsiderar sus rutas de suministro debido a la amenaza rusa, Moscú habrá logrado su objetivo sin disparar un solo misil a un país de la OTAN. El control tácito del Mar Negro por parte de Rusia se consolidaría,
asfixiando la economía y la capacidad militar del país vecino. Esto llevaría a una presión interna significativa en los países de la OTAN para reducir el apoyo militar, lo que a su vez debilitaría aún más la alianza y fomentaría la desunión. El mejor escenario para Rusia, la victoria, es el objetivo final de su estrategia. Si Occidente se retira del apoyo militar al país vecino y reconoce la hegemonía rusa en la zona, Rusia habrá logrado sus objetivos geopolíticos sin una guerra abierta con la OTAN. Esto desmoralizaría a la OTAN, cuestionaría su propósito y función, y posiblemente llevaría a cambios significativos en la arquitectura de seguridad europea. Sería un golpe devastador para el orden mundial liderado por Estados Unidos. El escenario inesperado, acción encubierta audaz o falsa bandera de la OTAN, es una posibilidad que no se puede descartar en absoluto. Ante la humillación y el fracaso, la OTAN podría sentirse obligada a tomar medidas extremas para romper el estancamiento. Una operación encubierta audaz, como un ataque a gran escala contra una base naval rusa o una instalación militar clave, podría buscar restaurar el equilibrio. Las operaciones de falsa bandera, diseñadas para justificar una respuesta militar directa contra Rusia, son un riesgo en un clima de desesperación. Esto podría implicar un ataque a objetivos propios o de aliados, culpando a Rusia para generar una justificación. Es un camino extremadamente peligroso que podría llevar directamente a la guerra total. En este juego de ajedrez geopolítico, la percepción general es que Rusia, de momento, está ganando. Su capacidad de proyección de fuerza naval y aérea, su habilidad para castigar directamente la entrega de armamento occidental y el establecimiento de nuevas reglas en el Mar Negro con mano de hierro, demuestran una estrategia efectiva y sin contemplaciones. Rusia ha demostrado una voluntad de asumir riesgos y de utilizar todos los instrumentos a su disposición para lograr sus objetivos. La OTAN, por su parte, se encuentra en una situación precaria. La humillación pública, la exposición de sus vulnerabilidades de inteligencia y logística, y su ineficacia para proteger las cadenas de suministro, la han sumergido en un pánico silencioso. Su capacidad para proteger los intereses de sus miembros y disuadir a Rusia está siendo seriamente cuestionada. La cohesión interna de la alianza también podría resentirse si los miembros sienten que sus intereses no están siendo protegidos. Alemania, el gigante económico de Europa, sale perdiendo en este escenario. Sus misiles Taurus, un símbolo de su avanzada tecnología militar, han sido destruidos o están en constante amenaza. Su reputación como proveedor de seguridad y su influencia geopolítica en la región se han visto dañadas. La amenaza directa de Rusia y la presión interna y externa la ponen en una posición difícil, donde cualquier decisión es costosa y arriesgada. El país vecino, en el centro de este conflicto, es el que más sufre. Sus planes de ofensiva han sido frustrados, su infraestructura destruida y su población diezmada. Se ha convertido en el campo de batalla donde las grandes potencias resuelven sus diferencias, pagando el precio más alto en vidas y sufrimiento. La perspectiva de una paz duradera y justa parece cada vez más remota. El incidente del 2 de agosto en el Mar Negro es, sin duda, un punto de inflexión. Marca el inicio de una nueva fase en el conflicto global, una fase caracterizada por la audacia rusa, la vulnerabilidad occidental y el aumento de los riesgos. Un submarino sigiloso, un carguero hundido y la lluvia de misiles sobre una nación occidental son los símbolos de una verdad ineludible. Las reglas han cambiado. La OTAN se aferra a un silencio incómodo, mientras Rusia impone su voluntad con acciones directas. La historia nos dice que las guerras no solo se ganan con armas, sino con control de narrativa. La lucha por la percepción y la influencia es tan crucial como la lucha en el campo de batalla. Es probable que veamos más acciones similares de Rusia, ya que esta estrategia ha demostrado ser efectiva. Rusia continuará apuntando a las cadenas de suministro occidentales, utilizando tanto medios militares como cibernéticos y de inteligencia. Esto obligará a la OTAN a repensar fundamentalmente sus estrategias logísticas y de seguridad, y a invertir masivamente en contramedidas.
La OTAN puede encontrar una manera de responder a esta nueva estrategia rusa, pero no será fácil ni rápido. Podría implicar la diversificación de rutas de suministro, el uso de tecnologías más sigilosas, el aumento de las capacidades de contrainteligencia para desmantelar las redes de espionaje rusas, y el endurecimiento de la ciberseguridad. Sin embargo, estas medidas requerirán tiempo, recursos y una voluntad política que no siempre es evidente. El futuro del conflicto es incierto, pero lo que es claro es que el mundo ya no es el mismo. El equilibrio de poder ha sido redefinido, y las consecuencias de este incidente se sentirán durante mucho tiempo. La disuasión tradicional ya no es suficiente, y la comprensión de la guerra en el siglo XXI debe adaptarse a la realidad de la información, la logística y la guerra híbrida. La capacidad de anticipar y adaptarse a las nuevas tácticas es crucial para la supervivencia en este entorno geopolítico volátil. La historia se está escribiendo a una velocidad vertiginosa, y cada día trae nuevos desafíos que requieren un análisis profundo y una comprensión matizada. La era de la complacencia ha terminado.